Hola hermanos, el día de hoy, 20 de julio del 2022, es miércoles de la 16ª semana del tiempo ordinario. Hoy es día de la devoción del Divino Niño. Vamos por partes, ¿verdad? Hay una devoción bastante antigua al Divino Niño, a la infancia del Señor Jesús. Bueno, la gran, digamos, promotora de la espiritualidad de la infancia del Señor Jesús es Santa Teresita del Niño Jesús, pero digo, hay una devoción muy grande, de hecho hay una práctica que se ha hecho por siglos realmente de los 9 primeros domingos del año, y entonces el primer domingo de septiembre normalmente se celebra el Divino Niño, o sea, pero en esta intención, ¿no? Los 9 primeros domingos, y además cerca coincide más o menos, ¿no?, con la fiesta del cumpleaños de la Virgen. Pero bueno, el asunto es que esta devoción que se celebra el 20 de julio, pues nació en un barrio que se llama 20 de julio en Bogotá, en Santa Fe de Bogotá, en Colombia. Recuerden que 20 de julio, y los colombianos van a decir inmediatamente, claro, se llama así el barrio porque el 20 de julio de 1810 fue el grito de independencia, el primer grito de independencia en lo que va a ser la Gran Colombia, ¿no?, en toda esta región preciosa, ¿no?, pues del norte de Sudamérica. Y lo digo porque evidentemente la Gran Colombia entendida en la mentalidad de don Simón Bolívar, ¿no? En fin, entonces resulta ser que ahí en lo que era la Nueva Granada, pues se dio ese grito el 20 de julio de 1810, como les digo, y ahí quedó el barrio, se fundó. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que un sacerdote salesiano que llegó a Venezuela en 1911, Giovanni del Rizzo, o Juan del Rizzo, pues él luego pasara a Colombia, estuvo en varios lugares, estuvo en Medellín. Él era muy devoto del Niño de Praga, ¿ok? Entonces resulta que él quería promover la devoción al Niño de Praga, pero cuando llegó a Bogotá, en Medellín, se recaudó algunos fondos, quería hacer un templo precisamente al Niño de Praga, y resulta ser que al llegar a Bogotá, pues había una asociación que decían que eran exclusivamente ellos los promotores de la devoción del Niño de Praga, y entonces pues el hombre se vio frustrado en su proyecto. Hay dos versiones, aquí por favor, yo las he leído las dos, me resulta poco congruente realmente enfrentarlas, digamos, que fue a un taller, a una tienda que se llamaba Vaticano, y él andaba buscando una imagen del Niño de Praga, dice una versión, y que se encontró con una imagencita del Niño Jesús, vestidito de rosadito, con un cordón azul en la cintura y levantando los brazos como pidiendo que lo levantaran. Esa es una versión. La otra versión es que él pidió que hicieran un niño, ¿ya? Y entonces el dueño del taller confeccionó a este niño, que es la imagencita que usamos hoy en día para la devoción del Niño de Praga, del Divino Niño, que es la que yo tengo atrás. La mía es bien pequeñita, la mía es chiquitita, ¿no? Pero hay unas muchísimo más grandes. En nuestros templos tenemos unas mucho más grandes. No he querido irla a traer, oigan, porque me cuelgan. En fin, el del asunto es que de ahí nació, entonces en este barrio fue donde le tomó fotografías a la imagencita, las volvió como estampitas y entonces las empezó a repartir por ahí. Bueno, empezaron los milagros, oigan. Y ahí en un oratorio que habían fundado los padres salesianos, ahí se hizo el templo. El templo creo que fue bendecido ahí en la década de los 50, ¿no? Y en el 1957 creo, no estoy muy bien. Honestamente, no sé si fue la fecha en la que murió él. Espérense, me puedo confundir, pero sé que el templo es de la década de los 50. Y ya les digo, todo lo que, una devoción preciosa, oigan, que se ha extendido muchísimo aquí entre nosotros, en mi diócesis. Hay una parroquia del Divino Niño, sin duda, y además no tienen idea, una devoción muy, muy grande. Es que es muy tierno, el niño está pidiendo que lo levanten, o sea, eso es lo lindo del asunto, ¿no? La inscripción, todo lo que está detrás es realmente preciosa. Y bueno, ya les digo, volver a la espiritualidad de la infancia, en el sentido de lo que decía Santa Teresita del Niño Jesús, y a la infancia espiritual, nos viene bien a todos. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Comenzamos a leer hoy el libro del profeta Jeremías. Lo vamos a leer durante poco más de 2 semanas, el libro del profeta Jeremías. Y comenzamos hoy con su vocación. O sea, directamente vamos a la vocación, luego les hablo un poquito de él y del ambiente en el que él vivió. Entonces, Jeremías capítulo 1, versículo 1 y luego del 4 al 10. Palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, uno de los sacerdotes residentes en Anatot, territorio de Benjamín. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno te conozco, desde antes de que nacieras te consagré como profeta para las naciones. Yo le contesté,
Pero Señor mío, yo no sé expresarme porque apenas soy un muchacho. El Señor me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte. Palabra del Señor. El Señor extendió entonces su brazo, con su mano me tocó la boca y me dijo, desde hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad sobre los pueblos y reyes para que arranques y derribes, para que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, veamos varios aspectos, ¿ok? Porque de repente lo voy a ir repitiendo algunas veces. Nos dice que él es hijo de un sacerdote que se llamaba Hilquías, que nació en Anatot. Anatot es un pueblito ahí cerca de Jerusalén, bastante cerca de Jerusalén. De hecho, Jeremías se considera a sí mismo jerosolimitano, él es como habitante de Jerusalén, ¿ok? Le toca vivir, nos dice que es en tiempos del rey Josías. Josías no fue exactamente un mal rey, al contrario, pero ahí tenemos la crisis, ¿no? Es una crisis en un doble sentido, la que vive el pueblo de Israel en este momento. Una crisis de orden religioso, porque se han ido alejando de Dios, pues, los ídolos y todo aquello, ¿no? Y luego está la crisis política. Y la crisis política es el producto de las alianzas que hacían los reyes en ese momento. Y entonces el error que cometen muchas veces es aliarse con Egipto. Y los egipcios son traidores, oigan. Los egipcios los dejan solos un montón de veces. Y entonces, claro, frente a Siria, frente a los babilonios, o sea, vendrán todas las crisis y eso va a provocar la caída del reino del norte. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado cuando hablábamos de Amós y de Oseas? Y de Miqueas un poquito menos. Y luego, ¿cómo se llama? Pues esos errores de cálculo político van a representar la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor más adelante, ahí en el año 587. Entonces, es eso lo que está detrás. Entonces, fíjense, ese es el ambiente, digamos, político-religioso en el que le toca vivir a Jeremías. Y eso a él le va a acarrear una serie de persecuciones. Desde el inicio lo sabe, ¿no? O sea, no, señor, yo soy un muchacho, no puedo ni expresarme. Claro, él está buscando, escabullirse de esa responsabilidad porque sabe que a un profeta, si va a hacer realmente lo que dice el Señor, le va a ir difícil. O sea, no se puede quedar bien con todo el mundo, digan. En nuestros ambientes, cualquier cosa que uno diga, aquí, díganmelo a mí, lo agarran a palos a uno por todos lados y lo acusan de esto y de estar de este bando, de estar del otro bando, y cuando uno no está de ningún bando, digan, ni que fuera uno boliche, ¿verdad?, para agarrar banda, no, sino que sencillamente es hacer y decir la verdad y no le gusta. Y entonces lo que antes era bueno ahora es malo, y lo que antes era malo ahora es bueno, y así es, ¿verdad? Los políticos son iguales en todas partes, o sea, no están cortados con la misma tijera, lamentablemente. Entonces, la vocación, el llamado de Dios. Antes de formarte en el seno de tu madre, yo te conozco, dice esta traducción, yo te había elegido y te consagré. Ay, Dios mío, antes de formarte en el seno de tu madre. O sea, ya está en el proyecto de Dios antes de la fecundación, antes, y vaya, que le viene bien escuchar esto a estos promotores del aborto, ¿no? Qué bien esto, en el plan de Dios, Él tiene un plan para nosotros desde mucho antes de que naciésemos, desde mucho antes de que fuésemos engendrados. O sea, realmente es una belleza el plan de Dios y el proyecto de Dios. Y no tengas miedo, que yo estoy contigo. Y arrancarás y derribarás. Qué complicado, Señor, las cosas que nos pides a veces. O sea, y debemos sentir este llamado de parte del Señor Jesús, que claro, cada uno de nosotros vive en su ambiente, hasta en el ambiente de su propia vivienda, de su propia casa, no de su propia familia. Los retos de vivir el Evangelio, los retos de ser realmente creyente. Bueno, pero no podemos hacernos para atrás. El Señor extendió el brazo y me tocó. Me tocó la boca. Y me dijo, ahora están, desde hoy pongo mis palabras en... cuidado, porque a veces por quedar bien decimos cosas que no son las de Dios. Bueno, vamos por el tiempo, ¿no? Mateo, comenzamos a leer el capítulo 13 de Mateo, lo vamos a seguir leyendo hasta el viernes de la próxima semana, todo el capítulo 13 lo vamos a estar leyendo. Es el discurso de las parábolas, o sea, sí, de todas las parábolas las juntó Mateo y las puso ahí en el capítulo 13. ¿Con cuál comienza? Con la del sembrador, ya lo sabemos. Mateo capítulo 13, entonces versículos del 1 al 9. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron.
Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron frutos, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo no sé por qué me estoy confundiendo de decir cayeron, oigan. O sea, el verbo caer, no me quiero caer, yo será. Es decir, fíjense ustedes, qué complicado que se nos olvida el ambiente, ¿no? Se nos olvida lo que está diciendo el texto, porque el texto nos está poniendo ya, Jesús salió de la casa, se fue a la orilla, del mar, y se puso a enseñar, o sea, Él es el maestro. O sea, ese es el primer punto, ¿no? Se sienta en una barca, casi desde la barca de Pedro, digamos, podría ser, evidente. Lo deducimos de lo mismo, ¿no? Y Él enseña a la gente que está en la orilla, que todavía no se mete al agua, digamos, que no se compromete. Bueno, están en la orilla. Y luego, esta palabra es linda, ¿no? Pues un día salió el sembrador a sembrar. Bueno, utiliza imágenes el Señor preciosas del ambiente de donde Él vive. No, padre, el ambiente, estamos frente al mar, son pescadores. Sí, de acuerdo, pero entienden el proceso, ¿no? Y a nosotros nos resulta un poco complicado esto de entender ¿cómo se llama? ¿Cómo se siembra? ¿Cómo se sembraba en esa época? Porque para nosotros hay que abrir un surco. También lo hacían en esa época, ¿me entienden? Lo que pasa es que por el mismo, lo que se quiere subrayar aquí es la calidad de los terrenos. O sea, lo que está detrás es esto, ¿no? Que puede germinar un poquitito en un ambiente medio agreste la cosa, pero no va a dar fruto. Y cuidado también con la imagen, ¿no? Es la calidad de la semilla. Cuando hay un buen terreno, la semilla, la palabra de Dios, va a producir. Lo que pasa es que si no preparamos el terreno, si estamos en un pedrero, ¿verdad? Si estamos en un terreno pedregoso, espinoso, a la orilla del camino, es lógico que la palabra de Dios no germine. O sea, necesitamos revisar la calidad de la semilla, no se discute. Es semilla curada, es semilla de altísima calidad. El problema somos nosotros. No le podemos, la fuerza de la palabra de Dios existe, la fuerza de la palabra de Dios no hay que negarla. Lo que fallamos somos nosotros, es el terreno. Y lo otro, unos dieron 100, otros 60. Claro, se le han de haber reído al Señor Jesús, porque no había esa realidad en el mundo de Israel en esa época. O sea, no se llegaba, si al caso se llegaba al 15%. Eso era lo que dicen los expertos, no lo digo yo. Entonces, el tema aquí no es tanto eso, no es la cantidad, sino el hecho de que cada uno debe dar lo que debe dar, pues, lo que está llamado a dar. Hay gente que, yo quisiera dar el 100. Mire, amigo, usted dé todo lo que pueda. Usted ponga todo lo que pueda, toda la carne en el asador. Pero cuando usted se va reservando cosas, pues nada, el Señor está pidiendo que cada uno de nosotros produzca en la medida de sus posibilidades, no en las medidas de sus anhelos casi heroicos y sus sueños de grandes cosas. No, hay que poner todo lo posible. El resto ya dependerá del Señor. Les invito a hacer oración. Siembra, lo importante es sembrar, poco, mucho, todo, el grano de la esperanza. Siembra tu alegría para que resplandezca a tu alrededor. Siembra tu energía para enfrentar con fortaleza las batallas de la vida. Siembra tu coraje para alentar el coraje de los otros. Siembra tu entusiasmo, tu fe o tu amor. Siembra las cosas mínimas, aquello que parece no contar. Siembra y ten confianza. Cada grano enriquecerá un rinconcito de la tierra. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Él en esta devoción preciosa del Divino Niño, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Yo reinaré, dice el Divino Niño. Hay que dejar lo que reine en nuestros corazones, que reine en nuestras vidas. Feliz miércoles para todos.